Hola, buenos días. Le habla Kelly Casiani. Hoy les voy a hablar práctica de lectura en el aula, orientaciones didácticas para el docente. Primero que todo, ninguna práctica pedagógica es neutra. Todas están apoyadas en cierto modo de coincidir el proceso de aprendizaje y el objeto de este aprendizaje según Emilia Ferreiro. Primero que todo, es imposible ser maestro sin tener una brújula. Esta se asemeja a la de los marineros, con su aguja, su imán y sus 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales de la brújula de nosotros los docentes son el currículo, la didáctica, la evaluación y por supuesto la filosofía educativa y ética que subyace a todo lo que realiza en clase. Segundo, leer para aprender es la forma para denominar la llamada lectura académica. Enseñar a leer para aprender significa preparar al niño y a las niñas, jóvenes, para que sean cada vez más capaces de resolver por sí mismos las situaciones de lectura y apropiarse de los nuevos conocimientos que se presentan en la asignatura del currículo. Para comenzar, se espera que se construyan estrategias para ubicar, registrar y procesar la información que consulta diariamente. Una de las rutas de manejo de la información es, primero, usar un buscador electrónico con descriptores y palabras claves precisas. Segundo, aprovechar para los paratextos un libro, la tabla de contenido, por ejemplo, como indicio y anticipaciones. Tercero, registrar lo encontrado y luego de la búsqueda. Cuarto, identificar vacíos o informaciones que es necesario buscar en una fuente, en otra fuente en el catálogo de una biblioteca escolar o pública. Quinto, ordenar esa información mediante ideas claves que se va a usar. Sexto, seleccionar la información que se citará en el propio trabajo. También es necesario enfatizar en los estudiantes, no se puede dejar solo en la tarea de aprender, buscar, seleccionar, registrar, recordar y comunicar lo aprendido. Isabel Solés, en 2001, ha insistido en la necesidad que en el aula de enseñanza explicadamente las estrategias lectoras para comprender los textos, primero con ayuda del mediador y luego progresivamente dejando solo los estudiantes. Entre estas estrategias están: primero, activar conocimientos previos. Segundo, activar objetivo de lectura. Tercero, anticipar el contenido del contexto a partir del inicio, como los subtítulos o las primeras oraciones de los párrafos. Resumir lo leído, hacer preguntas que no estén respondidas en el texto y que refleje el espíritu crítico del lector. Bueno, aquí en adelante lo dejo con mi compañera Alexa, que les seguirá explicando el siguiente tema. Para lograr que los estudiantes aprendan a buscar y seleccionar información, es necesario enseñarles cómo. Una de estas cositas que debemos de enseñar es consultar el catálogo de una biblioteca, buscar y localizar información utilizando internet o páginas web aportadas por el docente. También debemos enseñarlos a consultar la tabla de contenido de un libro para explorar si la obra responde a lo buscado. Realizar una lectura exploratoria del texto a partir de subtítulos, imágenes, etc. Resumir con ideas clave y transcribir fragmentos significativos del texto leído. Otra cosita que debemos tener en cuenta es que para lograr que los estudiantes aprendan a cómo profundizar, conservar y reorganizar el conocimiento, es necesario enseñarles a leer textos diversos en profundidad, lo que implica mostrarles cómo construir el sentido global del texto, controlar la propia comprensión, reconstruir ideas principales, entre otras cosas. También utilizar la escritura al servicio de la comprensión, por ejemplo, marcar o subrayar el texto, anotar dudas, comentarios en las márgenes de la página. Para lograr que los estudiantes aprendan a comunicar lo aprendido, es necesario enseñarles a acordar la forma como se va a comunicar a los compañeros el conocimiento obtenido, ya sea en exposición oral, cartelera, dramatización, presentación en PowerPoint, escritura de texto expositivo, argumentativo o descriptivo. Planificar que escribirán tomando en cuenta el destinatario y el propósito con el que se comunica la información.
Lo anterior exige definir el género del texto que escribirán, establecer un orden de presentación de la información para el lector, hacer avanzar el texto controlando que todas las informaciones se incorporen, guardar la relación con el tema seleccionado y evitar digresiones, intentar múltiples borradores hasta conseguir el texto que se ajuste a lo planeado. A continuación mencionaremos algunas estrategias para que el docente pueda aplicarlo en aula. Cuando un profesor de cualquier área permite que sus estudiantes formulen temas y preguntas sobre los cuales quieren investigar, cuando tienen en cuenta sus saberes previos y acuerdan con ellos estrategias que permitan usar la lectura para construir conocimientos, y cuando apoya durante el proceso el entendimiento que todos tienen algo que aportar, está creando un ambiente propicio para la formación de ciudadanía. En este caso, independientemente de los textos que se estén leyendo, lo fundamental es el tipo de relación que el docente promueve entre los estudiantes y el conocimiento, entre estos y sus pares, y entre los alumnos y las figuras de autoridad representadas en el docente. Además, compartir con los niños y niñas situaciones de la vida pública, promover la lectura de textos diversos que les permitan informarse acerca de su realidad inmediata, enseñar a leer de manera crítica las informaciones que proponen los medios de comunicación, son solo una muestra de múltiples formas en que desde distintas áreas se puede trabajar para lograr el objetivo de formarlo a los alumnos como ciudadanos activos y críticos. Se puede planificar, por ejemplo, sesiones de lectura y comentarios de prensa escrita, entre otros. También se pueden realizar sesiones para escuchar y analizar programas radiales y televisivos, con el objetivo de generar espacios de comentario y discusión sobre estos medios, que ayudan a los alumnos a construir criterios con los cuales juzga de manera crítica los mensajes que recibe. Recordemos que la lectura es una práctica que se realiza no solo con textos escritos mediante el código alfabético, sino que también se leen, que se construyen usando otros lenguajes. Y enseñar a leer estos textos también hace parte de la formación de los lectores. En relación con la publicidad, leer, escuchar y ver avisos que aparecen en distintos medios de comunicación resulta una actividad valiosa y necesaria. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Delya Alejandra Escobar y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo podemos construir la subjetividad en el aula de clase. El aula de clase es el espacio en el que nosotros podemos construir una lectura compartida, conociendo los diferentes géneros literarios pues que pueden existir, la diversidad de géneros en los que puede estar aplicada la lectura. Para lograr esto podemos conformar clubs de lectura o hacer una reseña sobre una lectura en específico, ya sea haciendo una crítica de la lectura o de los personajes pues que están en ella. Existen pues 10 razones con las cuales nosotros podemos incentivar a los estudiantes, o por lo cual debemos incentivar a los estudiantes a que puedan tener un mayor interés en la lectura. La primera razón que tenemos es pues que a través de la lectura se estimula la interpretación de la realidad de una manera pues más ambiciosa y compleja. Otra de las razones que existen es que a través de ella podemos fomentar la forma en cómo se ve el mundo a través de la lectura. Otra razón pues que tenemos es que a través de la lectura se fomenta, o más bien se facilita, la interpretación de imágenes o formación de imágenes imaginarias. Otra de las razones es pues que a través de ella podemos participar pues del gran patrimonio lingüístico pues que existe. Otra de las razones que tenemos sería cómo podemos establecer esos marcos de referencia
y éticos, pues que nos ayudan a establecer una educación más integral. Otra de las razones que tenemos para incentivar la lectura es que la literatura también sirve como un medio de liberación frente a una realidad que existe, una realidad que sea abrumadora o, en su defecto, opresiva. Otra de las razones que tenemos es que fortalece todas esas competencias lingüísticas, logrando hacer pues una lectura inferencial y crítica, y pues estimulando también pues una lectura creativa. Otra de las razones que tenemos que tener en cuenta es introducir una dimensión estética en la existencia, es decir, que el mundo de la vida va más allá de los límites, de lo concreto y de lo inmediato. Otra de las razones que tenemos que tener en cuenta es que facilita mucho la aptitud de enunciar en palabras propias el texto. Y por último, la última razón es que la literatura crea una identidad individual y social, fortaleciendo pues de esta manera pues esa memoria histórica que tenemos todos. Buenos días, les habla Ludis Polo. Les voy a hablar sobre las pautas que debemos tener para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes como lectores literarios. Es necesario contar con un docente a quien le guste la lectura literaria, fortalecer la formación de los docentes para convertirse en mediadores, desarrollar habilidades para hacer lectura en voz alta o lectura compartida, consolidar un discurso docente que valore la literatura infantil de calidad, organizar actividades, secuencias didácticas, talleres y proyectos planeados que estimulen el interés por la lectura de textos literarios, cambiar la mirada sobre la literatura como gozo personal aislado y resaltar su valor como discurso lingüístico y humanístico transformador. Aprender a seleccionar entre variadas ofertas de las editoriales los libros que sean pertinentes al grado y al interés de niños, niñas y jóvenes. Planear rutinas de lectura guiada, como por ejemplo puede ser una actividad permanente de lectura en voz alta titulada 10-10-10, básicamente. El docente selecciona 10 cuentos para ser leídos, cada uno en 10 minutos exactos, durante 10 días seguidos. La selección de los textos debe ser meditada y puede incluir cuentos de humor, fantásticos o de terror. Fomentar también la lectura independiente. Si niños, niñas o jóvenes ya pueden leer un libro por sí mismos, lo mejor es que el mediador sugiera a otro de mayor complejidad. Una guía consiste en organizar una constelación literaria, como las llama la profesora Guadalupe Hoover en el 2011, que propone leer un mínimo de libros a lo largo del año escolar, partiendo del más sencillo, que busca atrapar a los lectores menos animados, hasta un libro clásico, de mayor exigencia para su comprensión. Lo anterior debe tener en cuenta los intereses de los niños, las niñas y los jóvenes y los objetivos pedagógicos del mediador. Estimular que los lectores expertos ayuden a los que no lo son. Un estudiante con mayor adelanto en su comprensión lectora y que tenga el dominio de la lectura en voz alta, les lea a otros un álbum ilustrado. Esta puede ser una rutina que se organice una vez a la semana, de forma de club de lectura. Crear andamiajes para facilitar la comprensión. Es clave que el docente proponga formas cooperativas de lectura. Él puede guiar la comprensión por párrafos, pero no impondrá o dará su interpretación. Hará preguntas de andamiaje o apoyo.
antes de leer el texto. Determinará el objetivo de lectura. Por ejemplo, puede ser describir el protagonista del cuento. Durante la lectura podrá hacer inferencias de alguna información que no esté explícita en el texto. Después de la lectura de un párrafo, pedirá cerrar el libro o mirar el texto para hacer hipótesis de lo que sucederá en el